La gran mayoría de la audiencia odia a Jax por arruinar el final y ser un sádico narcisista, pero están ignorando por completo su verdadero diagnóstico. Toda esa toxicidad y crueldad desmedida no es maldad, es un mecanismo de defensa desesperado para ocultar un trauma de represión tan severo que terminó destruyéndolo desde adentro. El personaje que tanto presume de su masculinidad inquebrantable es, en el fondo, una chica aterrorizada que prefirió la locura antes que enfrentar su propia identidad. Si observamos el comportamiento de Jax a lo largo de la serie, el patrón es innegable. Él es el primero en burlarse del dolor ajeno, el primero en empujar a los demás al peligro y el último en mostrar una pizca de remordimiento. A simple vista, es el arquetipo del chico malo intocable, una masculinidad tóxica de manual que no le rinde cuentas a nadie. Pero en psicología clínica, sabemos que la crueldad desmedida y constante rara vez nace de un poder real, nace del pánico. Jax no está relajado, está hipervigilante. Construyó esta fachada de sociopatía porque, en un entorno tan impredecible y aterrador como el circo digital, ser el agresor es la única forma que encontró para evitar ser la víctima. Si él ataca primero, nadie tiene el tiempo ni la oportunidad de mirar lo que realmente está escondiendo debajo. Y lo que está escondiendo, como nos lo confirmó recientemente la propia creadora, es una desconexión total con su propia identidad. Hace poco, Gusworth soltó una confirmación que recontextualiza cada segundo que este personaje pasa en pantalla. Jax es canónicamente trans, y no estamos hablando de una transición liberadora, sino de la represión más oscura y asfixiante posible. Para entender la magnitud de esto, tenemos que dejar de ver a Jax como un simple alivio cómico y empezar a evaluarlo como un actor atrapado en su propio papel. Jax opera bajo el concepto de boy mother. Es alguien que, ya sea por un terror paralizante al rechazo o por una disforia no resuelta, decide hipercompensar. Toda esa agresividad, su lenguaje corporal exageradamente relajado y su necesidad patológica de humillar a los demás son en realidad muros de contención milimétricamente calculados. Fíjense en cómo invade sistemáticamente el espacio vital del resto. No lo hace porque tenga exceso de confianza, lo hace para secuestrar el control de la dinámica social. Si él es el agresor, si él se posiciona como el macho alfa insoportable y tóxico de la sala, se asegura de que nadie, absolutamente nadie, tenga el tiempo o el valor para cuestionar su identidad o asomarse a sus grietas. La crueldad no es su personalidad, es su camuflaje. Y aquí es donde el diseño narrativo de esta serie revela su verdadera genialidad clínica. Porque si Jax es el mecanismo de defensa, Popni es el trauma expuesto en carne viva. Para entender la armadura que Jax construyó, tenemos que mirar fijamente a la persona que no tiene ninguna. Popni representa exactamente lo que Jax aterroriza llegar a ser, un individuo completamente despojado de control, consumido por el pánico y expuesto ante los demás en su punto máximo de vulnerabilidad. Ella no tiene una fachada de arrogancia para protegerse de la locura del circo digital. Su terror existencial no está filtrado. Mientras Jax elige la agresión para mantener una ilusión de poder, Popni sufre de una disociación paralizante. Pero en el fondo, son dos respuestas humanas idénticas ante el mismo infierno psicológico, la pérdida total de la identidad. Jax decidió que, si el mundo es una broma macabra que amenaza con borrar quién es realmente, él será el comediante quien ríe más fuerte. Popni, en cambio, es la única que reconoce la tragedia y acepta que todos son víctimas del chiste. Y paradójicamente, eso la hace mentalmente más fuerte que él. Llevemos esta teoría a la práctica con una disección milimétrica de su comportamiento. Si prestan atención a la estructura de las escenas, notarán un detalle brillante en la dirección. Cuando ataca a Jax, no lo hace al azar, lo hace en el milisegundo exacto en el que el grupo enfrenta una crisis emocional genuina o cuando la conversación se vuelve demasiado profunda e íntima. En el momento en el que el terror existencial amenaza con quebrar a los demás, él lanza un insulto, una burla o comete un acto de egoísmo extremo. Pero mírenlo de esta forma, esos chistes crueles no son muestras de sociopatía, son granadas de humo.
Si logra que toda la atención de la sala y de nosotros como espectadores se enfoque en odiarlo por ser un absoluto imbécil, entonces nadie está prestando atención al trauma real que tienen enfrente. Y aquí es donde el rompecabezas de su identidad reprimida encaja a la perfección. Alguien que vive como un boy mother, alguien que está aterrorizado de ser expuesto en su verdad más íntima, se convierte por necesidad en un maestro absoluto de la distracción. Te da un blanco fácil e irritante para que lo odies, garantizando así que jamás mires el blanco real, su propia identidad fracturada. Pero toda armadura psicológica cobra un peaje, y el costo de la estrategia de Jax es el aislamiento absoluto. Aquí radica la verdadera tragedia del personaje, y la razón por la que su diagnóstico es tan destructivo. Piensen en esto: si tu mayor miedo como individuo, y especialmente como alguien que reprime su identidad bajo el esquema de boy mother, es que los demás te rechacen por ser tú mismo, ¿cuál es la forma más retorcida de recuperar el control? Hacer que te rechacen a propósito. Jax se asegura de que el resto del grupo lo odie por sus acciones, por sus burlas y por su crueldad. Y aunque suene contradictorio, para una mente aterrorizada, esto es un alivio inmenso. Porque si todos te odian por ser un sociópata insoportable, al menos tienes el consuelo de saber que te odian por el papel que decidiste interpretar, y no por quién eres realmente bajo la máscara. Es un suicidio social calculado. Él prefiere construir su propia celda de aislamiento antes que darle al mundo la oportunidad de lastimar a la persona que realmente es. La máscara funcionó a la perfección. Es intocable, pero también está completamente solo. Pero el gran problema de usar la represión y la crueldad como un escudo psicológico es que requiere una cantidad monstruosa de energía mental para sostenerse, y en un entorno de estrés perpetuo como el circo digital, donde la realidad misma se distorsiona, es físicamente imposible mantener la actuación todo el tiempo. Si analizamos cuadro por cuadro la animación de Jax en los momentos de crisis absoluta, vemos las grietas. Cuando el control se le escapa de las manos, cuando el peligro es tan inminente que no hay tiempo para formular un chiste sarcástico, la máscara de boy mother se cae. Por un milisegundo, la arrogancia desaparece y lo que vemos en su lenguaje corporal es puro pánico animal. Esa es la verdadera identidad luchando por salir a la superficie. La serie nos está mostrando, a través de estos microgestos, que la mente de Jax es una bomba de tiempo. Está librando una guerra en dos frentes, tratando de sobrevivir a la locura del circo por fuera y tratando de aplastar desesperadamente quién es realmente por dentro. Y como la psicología nos ha enseñado una y otra vez, lo que reprimes eventualmente te destruye. Y es por esto que el verdadero terror de Digital Circus no son los monstruos abstractos ni la inteligencia artificial, somos nosotros. Es mirarnos en el espejo de Jax y darnos cuenta de cuántas veces hemos usado el sarcasmo, la distancia o incluso la crueldad para evitar que alguien vea que estamos aterrados, especialmente para nuestra generación, donde la presión por encajar y el miedo al juicio ajeno son asfixiantes. Construir una armadura, un avatar cínico o convertirnos en nuestro propio boy mother parece la única forma de sobrevivir allá afuera. Pero, como nos enseña la tragedia de este personaje, aislarte a propósito no te hace intocable, te hace prisionero de tu propio mecanismo de defensa. La próxima vez que veas a alguien actuando como el villano insoportable de la sala, pregúntate qué es lo que está tan desesperado por ocultar. Y más importante aún, pregúntate qué estás ocultando tú.